Las funciones de agrupamiento que vimos anteriormente eran funciones de retorno de un valor, ¿verdad? Pero, se fijan, dejamos afuera básicamente lo que son funciones de agrupamiento como el count, el sum, el min, el max, que aquí está mal escrito, el max con X, y el ABG. SQL Server tiene funciones que nos permiten contar registros, sumar, buscar promedios, obtener valores máximos, mínimos, y las otras funciones de agregado que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, se pueden usar, estas se pueden usar, como ya ustedes saben, la función select, y pueden ser combinadas con la cláusula group by. Entonces, todas estas funciones, o sea, estas funciones retornan null si ningún registro cumple con la condición del web. O sea, si yo tengo un select donde le paso una condición y estoy buscando la suma de unos números y en esa condición no me viene ningún registro, pues en la suma no le va a devolver 0, simplemente le va a devolver nulo, porque no está encontrando ningún valor dentro de la condición que usted le está pasando. Es decir, si yo uso sum y mi condición no se cumple, él me retorna nulo, no me retorna 0, porque 0 me está diciendo en el sum, en el caso del sum, que él me está encontrando un registro, pero que mi suma da 0. Son dos cosas diferentes. Entonces, estas funciones me retornan null si la condición no se cumple, exceptuando la función count, que cuando no encuentra ningún registro, como el count es para contar registros, los registros que me retornan, pues ahí sí le devuelve 0, indicándole que no hay ningún registro que se base en esa condición del web. Bien. Entonces, como ustedes saben, la función count cuenta la cantidad de registros de una tabla. La función sum retorna la suma de los valores que contiene un campo en específico. La función max y mix es para averiguar el valor máximo o mínimo de un campo, ¿verdad? La función ABG retorna el valor promedio de los valores del campo especificado. Entonces, rápidamente vamos a ver pequeños ejemplos porque la vamos a estar utilizando. Entonces, aquí voy a introducir estos valores. Y como pueden ver, aquí yo tengo la cantidad con count. Quiero saber la cantidad de libros que tengo. Paso 10. Como pueden ver, aquí simplemente estoy pasando un asterisco diciéndole que me tome todos los campos, ¿verdad? Distinción, pero aquí yo le puedo pasar incluso un valor cualquiera que no tenga que ver referente a eso. Y él me lo va a contar, porque ya es lo que me está diciendo. Es como si yo estuviera diciendo select 1. Entonces yo estoy diciendo esto. Y él me va a traer, me lo va a reemplazar por 1 cuantos registros él tenga. Entonces aquí simplemente necesita algo y le va a dar la cantidad de registros que él tiene, la del count. Entonces, si quiero saber cuántos libros hay, por ejemplo, de editorial, usando mi cláusula web, mi condicional, hago mi filtro y él me va a decir cuánto tiene. ¿Verdad? Tiene 2. Entonces, Ajá. si yo le paso en el count, si le pasé 1, me va a traer la cantidad de registros que tiene la columna, pero con el valor de 1. Entonces, en el count te trae la cantidad de registros que tiene. Que tiene Todo, te trae todo, ¿cuántos registros La cantidad de hay? registros que tiene en base a la condición que tú le pases. Bien, Fíjate que aquí yo no le paso condición y me trae 10. Aquí yo le paso una condición y me trae la cantidad de registros que tiene basada en esta condición. Ahora bien, tienen que entender algo. Aquí yo le paso asterisco diciéndole que me tome todos los registros de mi tabla libros. Esto es como si yo hiciera esto, ¿verdad? Yo hiciera esto y aquí me está trayendo 10 registros, lo único que el count me va a decir que tiene 10 registros, ¿verdad? Si yo le paso 1 aquí, él me va a decir lo mismo, que tiene 10 registros, porque si yo le paso a mi select 1 aquí, me va a traer 10 veces el 1, que él encontró 10 registros, pero yo lo estoy reemplazando por 1.
¿Entendió? Ok. Sí, pero una pregunta. El count, bueno, esa parte sí, vale, que se entiende que es un while, pero usualmente lo que se hacía era vamos a decir, de la tabla, que bueno, yo siempre lo ponía enfrente de la tabla, Como enfrente, no con el select. como enfrente de la... Tú dices Entonces, aquí. la parte donde uno... Eventualmente, recuérdense que vimos las funciones. Las funciones yo las puedo Sí, usar como parte del select, la función de agrupamiento. Parte del select como condicionales. Yo sí, puedo decirle aquí, tráeme tal cosa donde mi count, ¿verdad? En el count exacto. sea igual a 10. O sea, yo puedo usarlo como condicional. Bueno, aquí ya tengo que usar, si lo uso como condicional, ya ahí tengo que usar funciones, el hub. Aquí yo no lo puedo usar en el web. Para usar funciones después de la tabla, como condicional, tengo que usar el having, que eso ya yo se lo voy a explicar después que veamos el group by. Pero para usar la función en el select, pues simplemente es antes del from, o sea, dentro de mi consulta aquí. Porque para usarla después de la tabla, o sea, como una condicional, no la puedo usar en el web, porque son funciones de agrupamiento. Las funciones de agrupamiento las tengo que usar ya con group by y con Java. Eso lo vamos a ver también después que expliquemos eso. Entonces, fíjense la diferencia aquí entonces. Yo tengo aquí que cuando hago esto, ¿verdad? Cuando hago esto, le hago un select count, asterisco, él me trae 10 registros. Pero si hago un select count y le paso una columna, ¿verdad? De mi tabla, él me trae aquí 6 registros, haciendo la misma consulta. ¿Por qué pasa esto? Yo tengo aquí, son libros. Yo tengo aquí mi tabla de libros. Yo estoy viendo aquí que en precio, no todos los productos tienen precio. Ven, hay 4 productos de los 10 que tengo que están nulos. Entonces el count no me toma en cuenta valores nulos. Ven, sin tener en cuenta valor nulo. Es decir, que si aquí yo especifico una columna, yo estoy diciendo, cuéntame los registros, ¿verdad? Basada en mi condición, donde este campo no esté nulo. Y por eso ahí me trae 6. Ven. Entonces, no es lo mismo yo pasarle el asterisco a pasarle un campo en específico. Tengan eso en cuenta. El asterisco, como estoy pasando todos los campos, a menos que todos los campos sean nulos, que es algo que no se va a dar porque la tabla tienen que tener primary key, aunque sea, ¿verdad? Tienen que tener algún valor, alguno de sus campos. Ahí me va a traer todo el count de todos los registros. Pero cuando le pase un campo en específico, ahí va a estar condicionado a si ese campo tiene un valor nulo o no nulo. Por eso aquí me trae 6. Porque 4 de los valores de los registros a nivel del campo de precio es nulo. Bien. Tienen que tenerlo en cuenta eso. Entonces, para saber la cantidad total, simplemente hago aquí, uso sum, ¿verdad? Donde estoy sumando mi cantidad de aquí, mi cantidad, mi columna cantidad, estoy sumando la cantidad y él me da el total de esa cantidad. Eventualmente, el sum se tiene que usar para, con valores numéricos, ¿verdad? Un campo con valores numéricos. Para conocer cuántos libros tenemos de editorial EMEN, o sea, a nivel del campo de cantidad, cuántos libros hay, pues simplemente es un condicional, ¿verdad? Aquí. Le hago un zoom y él me da la suma en base a los registros que me trae aquí. Para el uso del max y el min, es básicamente traer el valor máximo y el mínimo, basado en mis condiciones. Simplemente estoy diciendo ahí traerme el máximo del precio, o sea, dentro de los registros que tengo, de los 10 registros que tengo, tráeme el valor que tenga el mayor precio. Y aquí, el valor que tenga el menor precio, pero
que el autor sea el Rowling. O sea, no de todos los libros, sino de únicamente el autor que tenga la palabra Rowling. Y ahí me trae el precio menor. ¿Sí? Y el ABG es un promedio. Basado en mi condición, yo le estoy diciendo, darme el promedio de todos los libros cuyo título tengan la palabra PHP, ya sea en medio, al principio, al final, no importa. Y hazme un promedio de esos precios. Él me da el promedio de los precios. ¿Entendieron esas funciones de agrupamiento, verdad? Bien, entonces, pasada la función de agrupamiento, entonces vamos a ver y a iniciar con el group by. Pasada la función de agrupamiento, entonces vamos a ver y a iniciar con el group by. Que es la agrupación de registros. Ahí está, ¿Qué tal yo? Entonces, hemos aprendido que las funciones de agregado permiten realizar varios cálculos operando con conjuntos de registros, ¿verdad? O sea, las funciones de agregado solas, como las vimos, acabamos de ver, básicamente lo que hacen es que producen un valor de resumen para todos los registros de un campo, ¿verdad? Está basado en un campo. Si yo quiero sumar todas las cantidades, pues simplemente me da un valor de la suma de esas cantidades. Entonces, podemos generar valores de resumen para un solo campo, combinando las funciones de agregado con la cláusula group by, que agrupa registros para consultas detalladas. Es decir, basado en mi sintaxis, aquí, ¿verdad? Yo puedo tener campos específicos con funciones de agregado, haciendo uso de la cláusula group by para agrupar en base a los campos que tengo fuera de mis funciones de agregado. Es decir, yo tengo una función de agregado aquí que me suma los precios de los libros, pero yo quiero aquí tener que me lo agrupe por autor. Entonces yo tengo que, ese campo de autor, yo tengo que ponerlo en mi group by para decirle agrúpame por autor, y en base a ese agrupamiento entonces realízame la función de agregado, que en este caso es una suma del precio de esos libros. Bien. Entonces vamos a ver los niveles de SQL para que veamos algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, queremos saber la cantidad de libros de cada editorial, ¿verdad? La cantidad de libros, simplemente yo hago esto, ¿verdad? Donde mi editorial Planeta y me da un campo, ¿verdad? Esto yo lo puedo hacer, o sea, aquí lo que le muestra es que usted lo puede hacer de manera independiente, o sea, le está diciendo que usted quiere saber la cantidad de libros de cada editorial. Evidentemente yo con uso de condiciones, yo puedo decirle, mira, del Planeta, dime cuánto tú tienes. Del M, dime cuántos libros tú tienes, 3. Del Paidos, dime cuántos libros tú tienes, 2. Pero, como ustedes pueden ver, son consultas diferentes, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer de otra manera usando la cláusula group by, básicamente en ese mismo sentido, ¿verdad? Donde yo le digo, de cada editorial, cuéntame, agrúpamelo, ¿verdad? Agrúpamelo con group by y cuéntame cuántos libros tiene. Y aquí él me dice, de cada editorial, cuántos libros tiene. Me dice que de M tiene 3, Paido tiene 2, aquí hay registros nulos, o sea, que no tienen el nombre de editorial, él dice que hay 2, porque el nulo lo ve como un valor también, o sea, un valor a nivel de editorial. De Planeta él tiene 2 y del Siglo él tiene 1. Es básicamente esto mismo que estoy haciendo aquí con una misma consulta. Aquí lo estoy haciendo en condiciones diferentes. Aquí lo estoy agrupando y después del agrupamiento le estoy diciendo, entonces cuéntame cuántos libros hay basado en este agrupamiento. Entonces, como le expliqué, la función anterior solicita que se muestre el nombre del editorial y cuenta la cantidad agrupando los registros por el campo editorial. Entonces, como resultado, van a aparecer los nombres de los editoriales y la cantidad de los registros de cada valor del campo. Los valores nulos se procesan como otro grupo, es decir, como les expliqué, los valores nulos es otro grupo.
O sea, se identifican como otro grupo, así como M, como Pydos, como Planeta, es otro grupo por valor de número. Entonces, para saber la cantidad de libros que tenemos en cada editorial, utilizamos la función de agregado que ya sabemos cómo funciona, que es count, y agregamos el group by, que agrupa registros, especificando el campo que deseamos que se realice el agrupamiento. Y también colocamos el nombre del campo a recuperar, es decir, colocamos el campo con el que deseamos que que se realice el agrupamiento y colocamos el nombre que deseamos visualizar a nivel de nuestras consultas. ¿Sí? Básicamente, también se pueden agregar más de un campo. En este caso, el group by, se listan los campos separados por coma y se especifican aquí, como pueden ver en esta sintaxis. Tengo mi select, campo 1, campo 2, mi función de agregado, el nombre de mi tabla, y voy agrupando mis campos que tengo aquí, aquí debajo, separado por coma. ¿Sí? Poniéndolo como ejemplo, viendo este ejemplo, por ejemplo, para tener la cantidad de libros con precio no nulo de cada editorial, utilizamos la función count, enviándole el campo del argumento campo precio. Y agrupamos por el group by en el campo que deseamos que se realice el agrupamiento. Esto es lo que quiere decir. Recuerden que el count no toma nulo, ¿verdad? Yo le especifico un campo en específico, como lo vimos en el tema anterior. Si le especifico un campo en específico, él no me va a contabilizar los nulos. Si le pongo asterisco, pues él sí me contabiliza los nulos, porque ahí estoy diciendo todos los registros. Pero si le pongo un campo en específico, en este caso precio, yo estoy haciendo el mismo agrupamiento, y le estoy diciendo que no me cuente donde su precio sea nulo, porque el count no cuenta los campos que están nulos. ¿Bien? Y entonces, como resultado, ahí vemos los nombres de los editoriales y la cantidad de los registros de cada una, sin contar lo que tienen precio nulo. Pueden ver ahí. Recordando que la diferencia de los valores que retorna la función count, cuando enviamos un argumento con un asterisco, que fue lo mismo que yo le expliqué, él básicamente toma todos los registros y cuando lo enviamos con un nombre de un campo, pues él excluye a lo que son valores nulos. Entonces, para conocer el total en dinero de los libros agrupados por editorial, es lo mismo, usando mi función sum, pues simplemente hago mi agrupamiento y uso el editorial. Fíjense que si hago esto, él me va a dar un error, indicándome que esta columna, ¿verdad? Editorial es inválida porque la selección de la lista, por la selección, en la selección de la lista, porque no contiene una función de agrupamiento. Y aquí entonces, como él tiene no contiene una función de agrupamiento, pero sin usar la cláusula group by. Porque aquí está teniendo una función de agrupamiento que es el precio, pero el editorial, como lo quiero ver por editorial, él no sabe entonces cómo agrupar aquí, rompiendo con esto, o sea, rompiendo con ese campo adicional que tengo aquí. Entonces, para eso, yo primero, con la cláusula group by, le tengo que indicar que me tiene que agrupar por editorial y luego entonces sumarizarme los precios ya con ese agrupamiento hecho. Con ese agrupamiento hecho, simplemente, él me hace esto. Si yo no le pasara esto, pues es lo mismo que hicieron Celea Editorial. Simplemente que él no me va a repetir. Por ejemplo, si yo tengo aquí, si hago un select a editoriales, él me va a traer el listado, ¿verdad? Donde hay varios editoriales que por ejemplo, este de Planeta, hay 2 libros que se repiten con Planeta, hay 2 libros con M. Si yo lo agrupo por editorial, me va a decir, mira, de registro, ok, mira, hay un grupo que es Planeta, hay un grupo que es Siglo y hay un grupo que es M.
Entonces, cuando le pongo una función de agregado, le estoy diciendo, una función de agrupamiento, le estoy diciendo, mira, basado en este agrupamiento que tú tienes editorial, súmame los precios de cada libro, ¿verdad? Porque ya yo sé que de M hay 2 libros, que de Planeta hay 2 libros, pero tienen precios diferentes, yo quiero la suma de los 2, y simplemente aquí le estoy dando, usando una función de agrupamiento, para retornar ese valor. Bien. Usando la función max y min, por ejemplo, para saber el máximo y mínimo valor de los libros agrupados por editorial, pues el mismo agrupamiento editorial, y diciéndole que me traiga el máximo y el mínimo de ese agrupamiento. Como yo sé que de mis libros con el editorial Planeta tengo 2, yo quiero saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. En este caso tienen el mismo precio. Pero, por ejemplo, de M, que también tengo 2, yo quiero saber cuál es el mayor y cuál es el menor. Pues, dentro de mi agrupamiento, ¿verdad?, de editorial, quiero saber cuál es el valor mayor, o sea, a nivel de precio, y cuál es el valor menor a nivel de precio. Fíjense que a nivel de agrupamiento yo no necesito agrupar por precio, porque ya aquí yo lo estoy agrupando basado en mi función de agrupamiento. ¿Sí? Ahora, si ya yo lo pongo aquí como un campo independiente e intento hacer eso mismo, pues ya ahí sí me va a dar un error, porque me dice, mira, el precio, para yo podértelo listar dentro de este agrupamiento y hacerte uso de las funciones de agrupamiento, tiene que estar agrupado. Esto no tiene sentido, lo que voy a hacer, o sea, meterlo aquí, porque ya básicamente ahí me va a romper tanto por editorial como por precio. Y ahí estas funciones de agrupamiento no van a tener sentido. Pero básicamente para que entiendan a qué hace referencia. Lo mismo para el promedio, todas las funciones de agrupamiento funcionan igual, simplemente que para yo ver campos adicionales y agruparlos y a poder hacer uso de mis funciones de agrupamiento, pues tengo que hacerlo con la cláusula grupal. Entonces, indica, es posible limitar la consulta con where, como ya ustedes saben, las condiciones con where. Si incluye una cláusula where, solo se agrupan los registros que cumplen con las condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos que yo hago mi agrupamiento de editorial, ¿verdad? Aquí, yo hago mi agrupamiento de editoriales. Pero yo le estoy indicando aquí que basado en esta condición, ¿verdad?, que yo le estoy pasando en mi web, le estoy diciendo, mira, tráeme los libros donde el precio sea menor a 30. Y en base a eso que tú me devuelves aquí, agrúpamelo por editorial. O sea, esa es la secuencia lógica que me tiene. Condiciono mi consulta, ¿verdad? Antes de agruparlo, le digo, mira, ok, tú tienes aquí a nivel de editoriales totales, tú tienes aquí todos estos editoriales, ¿verdad? Pero yo quiero que simplemente tú me muestres los libros donde el precio sea menor a 30. Y después de ahí me lo agrupa a editoriales y me cuentes cuántos libros tienen. Entonces ahí, si ustedes se fijan, hay un ligero cambio, porque ya él me quita él me quita ciertos editoriales que no me cumplen con esa condición, ¿verdad? Por ejemplo, el del siglo XXI no me cumple con esa condición porque el libro que existe con el editorial siglo XXI no me cumple esta condición. Es decir, yo estoy haciendo mi condición y luego agrupando para poder hacer uso de mis funciones. Bien, como lo pueden ver ahí, que simplemente ahí ahora de Planeta, en vez de traerme 2, me trae 1, porque hay un libro de los de Planeta que no me cumple con esta condición. Bien, y así sucesivamente. Entonces, para que aparezcan todos los valores de editorial, incluso los que devuelven 0,
o null, en la columna de agregado debemos emplear la palabra clave all al lado del group by. Si hago esto, hago un select, Con el lado me trae todo, o sea, no importa. no importa, exacto. Déjate de aquí, simplemente hacer esto. Es decir, basado en esta consulta, imagínate que yo estoy condicionando esto, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente, que era que no me trajera los precios donde sea menor a 30, ¿verdad? Tuviste que aquí me está sustrayendo simplemente a lo que se basa en esa condición. Si yo hago la misma condición, pero poniéndole group by all, o sea, tráeme todos, hazme el agrupamiento de todos del editorial, él me lo va a traer aunque no cumpla esta condición, pero fíjate que aquí me lo da con valor 0. Pues, él me agrupa, o sea, él me agrupa por editoriales, pero el count me devuelve 0 porque no me cumple esta condición. Simplemente él me está mostrando que hay un agrupamiento por editorial donde el ciclo es un editorial de mi tabla de libros. Pero a nivel de registro no me trae nada porque esta condición me está diciendo que sea únicamente a los precios a los libros que su precio sea menor a 30. Bien. O sea, el all es para la inclusión a nivel de agrupamiento, a nivel de group by, no a nivel de los registros que me va a traer. O sea, yo le estoy diciendo, tráeme todos los agrupamientos que hay, o sea, todos los editoriales que hay agrupados. Pero ya la función aquí, que te va a devolver el valor que tú estás buscando, ya sea una suma, una cantidad, lo que sea, fíjate que viene en 0. Porque esos dos editoriales no cumplen con esta condición. ¿Quedó claro ahí? Sí. Ok. Entonces, como pueden ver, entonces usamos group by para organizar los registros en grupo, ¿verdad? Para hacer el agrupamiento y obtener un resumen de dicho grupo. SQL produce una columna de valores por cada grupo, devolviendo filas por cada grupo especificado. Básicamente es ya, basado en los grupos que yo le pasé aquí, me va a devolver lo que yo estoy buscando. Y aquí, como es un agrupamiento, en otra columna. Entonces, a nivel de group by, ¿le tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? O sea, que si yo le pasé, déjame ver. Déjame organizar la pregunta. Si yo agrupo por editorial, entonces Ajá. me va a agrupar, me va a traer todo el campo de editorial según su orden, ¿no? Si pongo el orden. No. Fíjate que yo tengo libros. Tengo libros. Tengo estos 10 libros. Donde yo tengo aquí libros de diferentes editoriales, pero yo tengo aquí que este libro, el libro 1, es de Editorial Planeta, el libro 2 es de Editorial Planeta, el libro 3 es de Planeta, el libro 2 es de M, el libro 4 es de M. Esos 10 registros yo tengo ahí. El group by lo que me hace es agrupármelo en base al campo que yo quiera hacer el agrupamiento. Es decir, yo le estoy diciendo, agrúpamelo por editorial. Eventualmente, y aquí él me está diciendo que si te lo agrupo por editorial, entonces simplemente existe un solo planeta, un solo editorial Planeta, existe un solo editorial M, existe un solo editorial Paidos. Basado en ese agrupamiento, yo quiero saber cuántos libros tiene cada editorial. Que con el count, ¿verdad? Como yo lo tengo agrupado, ¿verdad? Aquí, yo tengo estos 5 registros, ¿verdad? Porque no es un registro, es un grupo. Yo quiero saber que de cada uno de esos grupos, cuántos libros tú tienes. O sea, yo quiero saber que de Planeta yo tengo estos 2, de M yo tengo estos 2, y así sucesivamente. Entonces,
una vez yo lo agrupo, yo puedo hacer uso de las funciones de agrupamiento que vimos, como el count, el sum, el min, el max, y puedo sacar la consulta que yo desee. En este caso es saber cuántos libros tengo de cada editorial, que al final es lo mismo que yo hiciera 3 consultas así. Bueno, 3 consultas así, y haciendo un select web editorial, pero yo no voy a hacer 3 consultas, yo prefiero agruparlo por editorial y que me diga cuántos libros, ¿verdad? Con el count tiene el campo editorial, tiene ese editorial. ¿Por qué en este caso, si lo estás agrupando por editorial, no me repite el campo? No te lo estás repitiendo porque tú lo estás, como dice el nombre, agrupando. O sea, son registros iguales. Los registros iguales se agrupan. Ok, entonces los registros iguales, cuando yo lo agrupo, me lo meten en uno solo. Te lo sustrae en uno solo porque tú lo estás agrupando. Fíjate si aquí yo le pongo autor en mi consulta, yo quiero saber cuántos libros tienen los editoriales, o sea, donde su editorial y su autor sean el mismo. Evidentemente aquí no se va a repetir esto. A ver, bueno, mira, aquí se repite J.K. Rowling. Entonces yo estoy diciendo, agrúpamelo por estos 2 campos. Evidentemente, cuando yo quiero traerlo aquí, yo tengo que agregarlo en mi agrupamiento, porque si hago esto, me va a dar error, porque me va a decir, mira, el campo autor, tú no lo estás especificando como agrupar. Entonces tú me lo estás pidiendo aquí que te lo muestre, pero no le estás agrupando. Y me estás haciendo uso de una función de agrupamiento. Entonces esto yo tengo que agregarlo aquí como en mi group by, diciéndole que me agrupe por editorial y por autor. Entonces ahí me va a crear grupos ahí de editorial y autor. Fíjate que el J.K. Rowling se me repite a nivel de autor, pero me rompe por editorial, porque su editorial es diferente. En un libro él tiene el editorial M y en otro libro no tiene editorial. Entonces el null es un valor, es un grupo también. Entonces por eso no me lo pone en una misma línea. ¿Ves? Que se me repite 2 veces, porque son de diferentes editoriales. No serían lo mismo. Pero si yo quito el editorial y lo grupo únicamente por autor, fíjate que el J.K. Rowling tiene una sola vez. Y si le hago un count para saber cuántos libros tiene J.K. Rowling, él me dice que tiene 2 libros, que son los 2 que yo vi aquí. Los 2 que están aquí. Porque nada más lo estoy agrupando por autor. Cuando le agrupo por editorial, entonces, al agruparlo por editorial y autor, ya J.K. Rowling con M no es el mismo registro. Y por eso me lo ponen en líneas diferentes. Bien. Es como si yo hiciera esto, y era autor, M, editorial. Agrúpamelo por todo lo que sean iguales. Pues aquí, ese no es igual a este. Son registros diferentes. Se repite el autor, pero no el editorial. Entonces ahí me está agrupando por editorial y autor. Cuando lo hago nada más por autor, pues entonces ahí él ya me lo agrupa por autor y me lo trae una sola vez. Él me indica que de J.K. Rowling, como lo estoy agrupando nada más por autor, nada más hay 2 libros. ¿Entiendes? Ok. ¿Alguna otra pregunta, Amber? No, correcto. Yo creo que el group by es como que hay que darle más práctica, la verdad, porque hay un momento que cuando uno lo ve, uno sabe por dónde va, pero sin la práctica, Simplemente es agrupaciones. sí. Para usos de funciones de agrupamiento. Para las funciones. Usualmente, o sea, que me traiga. ¿Me puede dar un review? Sí, un review, necesito un review nuevamente. Simplemente es para yo hacer uso de mis funciones de agrupamiento. Ajá.
Recuérdense que la función de agrupamiento lo que me trae es un valor, base a lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Si estoy haciendo un count, estoy diciendo que yo quiero saber cuántos libros hay en mi tabla de libros, ¿verdad? Pero si yo quiero saber específicamente cuántos libros hay de cada editorial, pues entonces para yo conocer por editorial, hacer esa función de agrupamiento, yo no puedo hacerlo así, simplemente con un select, porque me dice que tengo que hacer uso de un agrupamiento en base a la cláusula group by. Entonces, simplemente cuando uso esta cláusula, yo le digo, mira, agrúpame por editorial y dime cuántos libros tú tienes de cada editorial que tú me muestres. Que es lo mismo al final, si yo hiciera esto, ¿verdad? Imaginemos que usted tiene ese requerimiento, saber cantidad de libros de cada editorial. Usted no va a hacer, por ejemplo, 3 consultas para yo saber esto. Por ejemplo, aquí me dice la cantidad de libros que tiene Editorial Planeta, aquí me dice el de Lemmings, y aquí me dice el de Prados. Por ahí yo estoy haciendo 3 consultas diferentes, repitiendo la misma consulta por cada editorial, ¿verdad? Si yo quiero saberlo ya en una sola consulta, de manera agrupada, cuántos libros, la cantidad de libros que tiene cada editorial, pues yo agrupo por editorial y hago mi uso de mi función de agrupamiento. Si me dijeran aquí, queremos saber la cantidad de libros de cada autor, pues yo tengo eventualmente que agrupar, ¿por qué? Por autor, porque es lo que me están pidiendo. Y aquí mostrar el autor para yo saber que de cada autor cuántos libros tiene. ¿No? Porque si no muestro aquí el autor, no voy a saber de qué autor es. Entonces, básicamente para eso. Eventualmente, fíjense que aquí no es necesario yo usar una función de agrupamiento, pero esto no me tiene sentido, simplemente aquí yo estoy excluyendo que se me registran, que se me repitan registros, pero para eso se usan otras cláusulas como el listing, etcétera. Entonces, eventualmente los agrupamientos basados en la cláusula group by son para usos de funciones de agrupamiento. Una pregunta. Sí. En este caso, llevándolo también a un ambiente como allá en el trabajo. Si me dicen el grupo no por representante, de todos los clientes de un representante, ¿verdad? Entonces yo debería de agruparlo por representantes, ¿verdad? Y me va a traer los clientes asignados del primer semestre a ese representante. Y luego va a pasar con... Tiene que agruparlo por representante y por cliente, porque tú deseas saber los clientes, o sea, imagínate que tú tuvieras la tabla de clientes, ¿verdad? Si tuvieras aquí, y tú quieres saber cuántos clientes hay por representante, ¿verdad? Bien, sí. Si es simplemente cuántos clientes hay por representante, pues tú simplemente tienes que agrupar por red código. Y tú aquí, como tú quieres saber cuántos clientes tiene cada representante, pues tú tienes que visualizarlo y tienes que ponerlo en el select, ¿verdad? Porque tú haces un count vacío, no te va a decir cuánto tiene cada uno. Entonces tú tienes que ver, tú dices, ok, yo quiero de cada representante cuántos clientes él tiene. Entonces, tengo que agruparlo por red código, ¿verdad? Poniéndolo en el caso de nuestro caso, ¿verdad? Sí. Y entonces tengo que hacerle un count porque yo lo que trato de buscar es cuántos clientes tiene por cada representante, o sea, cuántos clientes tiene cada representante. Entonces, como mi cliente, En este caso me va como mi a tabla, columna, ¿verdad? exacto, como mi tabla de clientes tiene el código, y bueno, vamos a enseñártela aquí mismo para que lo vean más. Yo tengo aquí a muy lo voy a acomodar. En este caso me traería dos columnas y el con sin nombre, la columna. Exacto, tú la puedes renombrar también.
Sí. Vamos a verlo. Pero, ok. Déjame mostrar. Ah, que tengo con esta. Tengo mi tabla de clientes. ¿No? Sí. Son clientes. Mi tabla de clientes. En mi tabla de clientes tengo aquí todos estos campos. Y puedo ver que en mi tabla de clientes hay un campo que se llama el código. Voy a filtrar Record. el código. Que lo que me trae es el código del representante que está asignado a ese cliente. Bien. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero saber cuántos clientes tiene cada representante asignado, pues entonces, basado en mi tabla de clientes, yo tengo que agrupar por representante, para saber la cantidad de clientes que tiene cada representante. Ok. Fíjate que no es por cliente que estoy agrupando. Si agrupo por cliente, ya es otra cosa. Porque ahí no Ok, estaría... tú no lo estás agrupando por cliente porque Porque estás no, consultando la tabla de clientes. no porque estoy Y consultando la tabla de el clientes. recódigo, como el recódigo siempre debe estar junto con el cliente, como con el representante. No, simplemente yo estoy buscando cuántos clientes tiene cada representante. Entonces, si yo tengo mi tabla de clientes que me tiene relación con el representante que está asignado, pues yo tengo que agrupar, basado en la condición que yo estoy buscando, ¿verdad?, por representante, para que él me diga, de todos los representantes que hay ahí, ¿verdad?, que hay nada más 2 representantes, ¿cuántos clientes tiene? Me dice que de todos los registros que hay aquí, ¿verdad?, todos los registros que hay aquí, nada más hay 2 representantes, que es Mil Díaz y es Jasper Ferrera, Jeff Ferrera. Si yo estoy agrupando por representante, le estoy diciendo, mira, dame, cuéntame cuánto tiene uno y cuánto tiene el otro a nivel de clientes. Si me dice que Mil Díaz tiene asignado 124 clientes y Jeff Ferreras tiene asignado 10 clientes. Ese count de aquí yo lo puedo renombrar. Clientes asignados. Clientes asignados. Ok. Clientes asignados. Fíjate que si yo rompiera por cliente, ya eso es otra cosa. Bueno, aquí me da, necesito este campo. Si yo rompiera por clic código, imagínate, ¿verdad? Eso es otra cosa, porque ya ahí me va a romper por clic código y me va a dar la cantidad de registros. Bueno, aquí todos dan 1 porque es un cliente, o sea, es un solo cliente. Si hubiera un cliente que se repitiera con el mismo clic código, o sea, si tuviera el mismo código, el mismo cliente, pues entonces me lo va a agrupar en un solo registro y me va a decir que hay 2 de esos. Te está diciendo que hay 1 porque cada cliente es un código único. Pues, ninguno se repite. ¿Entendiste ahí entonces, más o menos? Sí, ahora sí.